momento de la cara. Sí. Deberíais apagar las luces, porque la vemos. Claro. Ponte allí, ponte allí. Pepa, ponte allí. Sí, mejor porque Porque la luz te estaba haciendo daño. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Carmen, que siempre nos acogéis aquí magníficamente. Bienvenidos todos en nombre del Centro de Estudios Bejaranos. Y bueno, gracias al Casi Nombre una vez más, porque bueno, la mayor parte de nosotros somos socios y todo eso, pero es que siempre nos acoge con los brazos abiertos, además desde el principio de los tiempos. Desde los 30 años que hacemos este año, se llevan celebrando actos habitualmente aquí de presentación de la revista, de presentación de libros, de conferencias, así que de bien nacidos, pues, es ser agradecidos. Y, por supuesto, muchas gracias a Dionisio Martín Nieto. Es un placer y es un honor tenerte aquí. Además, bueno, el año pasado, hace más o menos un año, en agosto, nos hermanamos con su asociación Todes Italia de Villanueva de la Sesena. Entonces, bueno, pues aquello fue el principio de una gran amistad, como dijo Javi Bogas. Vaya por Dios. Seguimos la colaboración y todo esto y se ha brindado a venir aquí con todo lo que sabe sobre Antonio de Nebrija y los duques que tenían eran los mecenas, ¿no? Y bueno, Dionisio Martín Nieto, ya le he dicho, no voy a leer todo lo que ya sabemos de ti, que es mucho, pero entre otras cosas él es académico de las artes de Extremadura, ¿no? Y bueno, licenciado en Historia y además, bueno, en Filología también. En fin, bueno, es larguísimo, tiene varios premios, tiene un montón de publicaciones y lo dicho, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nada, no te quiero robar. Gracias a vosotros. ¿Funciona el micrófono? Sí. Buenas tardes. Hay que encenderlo para que nos sitio. Solo para buenas tardes, es un placer estar en Béjar y por supuesto colaborar con el Centro de Estudios Bejaranos y además en su 30º aniversario de cumpleaños este año y ya veo por las redes sociales que manejáis estupendamente la cantidad de actos que celebráis todos los años y más en este. Entonces, muchísimas gracias por invitarme y por poder estar aquí. Me acompaña también otro socio de la Asociación Cultural de Italia, de la Junta Directiva, que es Ángel del Golfo, que ya lo conocéis ya, para Carmen, y no ha querido perderse tampoco estar hoy, a pesar de que está sin coche, de que coger un coche del Estado y de mala manera. Pues, muchas gracias también, Ángel, por estar aquí y por supuesto a ustedes por venir en esta tarde a escuchar sobre el tema de Nebrija. Les voy a hablar sobre la biografía, la vida de Antonio de Nebrija y de sus hijos, que quizá es la parte más desconocida. Bueno, va a estar dividida en dos partes la charla, una dedicada a la vida, la biografía de Antonio de Nebrija, y la segunda parte a los hijos, que fueron 9. Tanto que fueron 9 los hijos que tuvo Antonio de Nebrija. Antes de empezar, quiero rendir un homenaje a un compañero de profesión, también profesor de secundaria, en Almendralejo, en Badajoz, que es Pedro Martín Baños. En el 2007 coincidimos en la publicación de obras sobre Nebrija. Yo publiqué esa obra de Antonio de Nebrija y sus hijos, Relaciones con Extremadura, y él empezó una larguísima serie de libros y artículos sobre Antonio de Nebrija, no solo sobre su vida, sino también sobre su obra. Les puedo decir, por lo menos para mí es el mayor especialista mundial en Antonio de Nebrija, y además me honro con su amistad.
tengo 25 años. La hemos llegado hace poco, en 2019, no se pudo presentar por el tema de la pandemia, pues la biografía más completa que existe del personaje. Es que tiene ahí la pasión de saber, vida de Antonio de Nebrija. Bueno, empezamos por el nombre. Antonio de Nebrija es como se le conoce universalmente. Su nombre verdadero era Antonio Martínez de Cala. Estamos ante el típico patronímico que lo que nos lleva es a una procedencia. El de, ese de, casi siempre nos va a indicar que procedía del lugar. Es decir, en el momento que se asienta en un sitio, se le empieza a conocer como fulanito que vino de tal otro lugar, ¿no? Y en este caso sería una familia Martínez, que serían los primeros pobladores de Nebrija, en Sevilla, y que procedían de la población de Cala, en la provincia de Huelva, al norte de la provincia de Huelva. Ese fue el apellido, los Martínez de Cala, hasta que él marcha a Salamanca, y en Salamanca, pues como pasaba antiguamente por el servicio militar, a los estudiantes se les llamaba por el barrio que venían. Entonces él era Antonio el de Nebrija. Y de aquí va a quedar al final Antonio de Nebrija, Antonio de Nebrija. Antonio de Nebrija con X, la grafía antigua, es la declaración de la Y, la X era la Y, entonces el sonido J, entonces Nebrija es el nombre con esa morfología. Pero él lo que hizo fue latinizar su nombre y se puso Antonius Nebrisensis, el que procede de Nebrisa, que sería el nombre antiguo de esa población, el nombre romano, el nombre latino, de la población de Nebrija. Y al final, pues, todo se derivó en Antonio de Nebrija, que como ha quedado especialmente en el siglo XX. Hasta el siglo XX se le conocía más bien como Antonio de Nebrija. Ese nombre de Nebrija, hay autores que están en contra de él, Juan Gil, que es de Sevilla, y dice que verdaderamente le deberíamos llamar Antonio de Nebrija, como así va a pasar con sus hijos, que se le va a conocer como de Nebrija. Era hijo, como ven ahí, de Juan Martínez de Cala, el viejo, y de Catalina Martínez de Jarana. Jarana también es otra localidad, porque ya no es una entidad, no más bien solo una pequeña zona cerca de Cádiz, de la ciudad de Cádiz. Físicamente lo conocemos por ese retrato que ven ahí, atribuido al pintor Rincón, y también tenemos alguna descripción suya física, en este caso de documentos. Ahí está sacado del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, donde queda el testimonio de su familia de Plasencia, donde acabaremos en la conferencia con la familia placentina. Y ahí, en ese legado Paredes, está mucha de la documentación sobre la familia Nebrija. Y ahí nos dice que era de mediana estatura, que tenía un cuerpo robusto, bien formado, de voz suave, de delgadas piernas y de ojos pequeños. Esa es la caracterización física. Él nace en Nebrija, en torno, posiblemente, en el año 1444. Algunos autores han situado el nacimiento en 1441. Y eso es porque él hizo una biografía suya, una cuenta, lo que llamaban la cuenta de mi vida, ¿no? Esa cuenta de mi vida nos iba relatando el tiempo que estuvo en Salamanca estudiando, cuando se marcha a Italia, el tiempo que estuvo, etc., ¿no? Y claro, esas cuentas muchas veces no salen. De la matemática no salen bien, ¿no? También en toda la biografía hay que tener en cuenta que los personajes suelen adulterar o no recuerdan bien, o adulteran, digamos, intencionadamente el tiempo, las circunstancias. Pero él dice, en el diccionario de español-latín, dice que nació un año antes de la batalla de Olmedo. Entonces, eso nos situaría en esa fecha de 1444. Lo malo que después, cuando vamos ganando unas fechas concretas, no salen bien de todo las cuentas, ¿no? Pero es la que parece ser que se acepta más universalmente, esta fecha de nacimiento. Él estuvo poco tiempo en Nebrija, su localidad natal, estudió allí las primeras letras
y después va a marchar enseguida a Salamanca y prácticamente no va a volver a Lebrija. Aquí vemos un poco lo que sería también su carácter. Era un carácter singular, por decirlo de forma suave, ¿no? Fíjense cómo dice su relación con su pueblo natal. Esta es mi casa y esta es mi patria. En ella nací de padres hidalgos. La categoría social que tenía era noble, una nobleza, una hidalguía mediana. Ambos de mediana condición, llamados Juan y Catalina. Mucho debo a mi padre, pero más me debe ella a mí. No hay mucha modestia en el personaje, ¿no? Ella me dio esta vida mortal. Yo la he hecho a ella inmortal por mis estudios. Y es verdad. Pero tampoco es demasiado grande de decirlo, ¿no? Y más cuando está en vida. Y la fama, evidentemente, va a ser incluso enorme después de su muerte, ¿no? Entonces, todos conocemos a la población de Luis Japrel. Razón tenía, pero bueno, una inmodestia, ¿no? Él marcha a estudiar a Salamanca. La primera etapa son unos 7 años que va a estar en la ciudad de Salamanca, en el estudio de Salamanca. Para resumir, vamos a decir universidad, que lo entendemos todo. Se llamaba entonces estudio general, pero lo entendemos todo como universidad, ¿no? Allí van a estar estudiando durante 7 años y lo que va a estudiar es teología. Mucha gente no lo desconoce. Él es teólogo y cuando va a marchar a Italia también va a estudiar teología. Él va a empezar en la carrera eclesiástica. No es que se defina como dramático ni mucho menos en este momento, ¿no? Él nos cuenta pues, los maestros con los que estuvo estudiando y gracias a la beca del Obispado de Córdoba marcha a Bolonia, Italia, al colegio de San Clemente. Al colegio de San Clemente, que era el colegio de los españoles. Para entrar en este colegio de San Clemente era requisito obligatorio ser de familia noble. Tuvo que hacer su probanza de nobleza y allí en Bolonia está su inscripción cuando entran en el colegio. Y entran en el año 1465. Gracias a Pedro Martín Baño pues tenemos exactamente la fecha exacta en la que él se incorpora a Bolonia, que es el 2 de marzo de 1465. Él dice que estuvo 10 años en esa cuenta de su vida que hace un poquito fabulada, ¿no? Y no es verdad, no estuvo. De ahí venían muchos de los errores en la biografía de Antonio de Lebrija. No estuvo 10 años, estuvo solo 5 años, pero él lo que hizo fue ponerse más años para darse más prestigio. Está mucho más tiempo en Italia, donde era la cuna del Renacimiento, la cuna del latín, etc. Y entonces eso le daba más peregrí a su vuelta a Salamanca. Pues ahí falseó, digamos, su estancia. Se fue con 19 años a Italia y cuando vuelve de Italia, él busca un sustento económico, alguien que le proteja, alguien que le permita su protección y que le permita a él vivir, ¿no? Y lo va a hacer a través del arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. Va a conseguir la protección de este personaje. Todos estos personajes de esta época, en el siglo posterior, incluso más posterior todavía, buscan siempre la protección de un poderoso. Solo tengo que recordar que estamos aquí a Cervantes en el Quijote, que a quien se encomienda, a quien busca como protector, que es nada menos que al duque de Bezra. El prólogo la encomienda a la que hace, ¿no? Entonces, lo que se busca es que es un protector. ¿Y qué protector va a ser el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca? La biografía de Lebrija siempre ha existido, es que pasó 3 años en Sevilla. Y Pedro Martín Baños ha demostrado que no es así, porque el arzobispo no residió en Sevilla en esos 3 años. Él residía en su señorío de Oca, ahí donde debió estar en Lebrija, esos 3 años que él nos cuenta de su vida, que estuvo al servicio de Alonso de Fonseca. Y estuvo con él hasta la muerte del arzobispo. En 1473 muere, y entonces, bueno, hay que seguirse buscando la vida, hay que buscar otras cosas, ¿no? Y lo que hace es que viene a Salamanca. Viene a Salamanca y viene ya pues, para dar clases, ya como profesor, digamos, ¿no?
antes fue como alumno. Vuelve a Salamanca, donde dice que ha pasado 10 años en Italia, y va a conseguir pues, una cátedra para dar clases. Va a conseguir 2. Y sí tenemos la fecha en la que él va a arrendar una casa de vivienda, de residencia, en la calle, actualmente la calle de Libreros, y eso en el año 1475. Es bastante probable que ya llevase 2 años en Salamanca, buscándose un poco la vida. En este momento es cuando él arrenda la casa, porque ya tiene su trabajo en la Universidad de Salamanca, y tenemos ahí como fiador suyo a Sancho Montesino de Solís, que va a ser un familiar suyo de su mujer, con la que se va a casar en poco tiempo. Ya tenía la relación con esta familia de los Montesinos de Solís. Algunos dicen que sería un hermano, o sería un cuñado, un hermano de ella, un cuñado de él, o que fuera un tío de la mujer. Él empezó la carrera eclesiástica, disfrutaba además de un estipendio, de un sueldo religioso. No se ha podido establecer exactamente qué es lo que tenía. Posiblemente disfrutaba de alguna capellanía, fuera capellán de alguna capellanía, y ahí tenía, digamos, una parte de sustento económico. Pero bueno, todo eso lo tiene que dejar cuando dice que se casó. Se casa hacia 1478, finales del 78, principios del 79, y él lo dice ahí en una de sus obras, del 106, dice, con su ironía, quiso la fatalidad que la incontinencia me precipitase en el matrimonio. No tenía intención de casarse, y al casarse, evidentemente, tuvo que renunciar al sueldo religioso. En las capellanías antiguamente era un medio de vida para gente de mediana condición, que de esa forma se metían de capellán, disfrutaban de esas rentas que dejaban para las capellanías, mientras pues, hacían otras cosas. Mientras conseguían un trabajo, se metían al ejército, o bien estudiaban y conseguían algo, o bien cuando se casaban, evidentemente tenían que renunciar a este sueldo religioso. Entonces él lo tenía ahí como que tuvo que renunciar al sueldo y también por la incontinencia, ¿no? de casarse. Y en torno al año 1487, 86, hay otro giro en su vida, que es cuando consigue un protector, un mecenas, en este caso, que va a ser don Juan de Zúñiga. Es el hijo de los duques de Béjar, del primer duque de Béjar, es el maestre de la Orden de Alcántara, y va a estar a su servicio durante casi 20 años, en torno a 19 años, en la corte de don Juan de Zúñiga. Abandona evidentemente las clases de Salamanca y se viene con él. Ahí, bueno, pues tenemos un texto suyo, ¿no? Donde vemos una de sus características, bueno, con todos estos prólogos y demás, que se busca la protección. Hay que ser un tanto lisonjero, zamero, evidentemente. Entonces, bueno, le echan unas patas de flores aquí a don Juan de Zúñiga, ¿no? Y tú, finalmente, Nueva Esperanza de tu numerísima familia, Juan de Zúñiga, a quien dedico, aunque no estás presente entre nosotros, estas primicias de mis repeticiones. Favorece a tu amigo Antonio, que sin ayuda de nadie se ha lanzado el primero a luchar contra los enemigos de la lengua latina. Ahí, esta cita cambia interpretaciones. Si ya se conocían, no se conocían, si lo que buscaban era esa protección, o ya hay un conocimiento previo. No sabemos exactamente cuándo entra el servicio de don Juan de Zúñiga. Puede ser en el año 86, puede ser en el año 87. Martín Baños establece que él acaba el curso 85-86, hasta junio del 86 está en Salamanca, hace la repetición, que era la lección final del curso, que tenía que dar. Entonces, el curso del 86 lo termina, pero no hace el del 87, no acaba el curso 86-87. En ese periodo, cuando él se marcha con don Juan de Zúñiga. De ahí también pues viene qué tiempo pasó con don Juan. Estuvo en los sitios donde estuvo don Juan de Zúñiga. Para Martín Baños sería a principios del año 87, después de la visita de los reyes católicos a Salamanca,
en el invierno del 86. Pero personalmente creo que no empecé, ¿no? Que estuvieron los reyes en Salamanca y que estuviera ya al servicio de don Juan de Zúñiga, porque don Juan también quería estar allí con los reyes, ¿no? Como maestre de la Orden de Alcántara. 20 años después, él dice lo que fue su estancia con don Juan de Zúñiga, ¿no? Y aquí vemos que las cosas tornan. Antes era él el que pedía a don Juan de Zúñiga entregar su servicio, ¿no? Y ahora, 20 años después, cuando ya don Juan de Zúñiga ha muerto, él dice, Nebrija, como don Juan de Zúñiga, me solicitaba de continuo, con beneficios y promesas, para que me fuese con él y formase parte de su familia, interrumpí por espacio de 19 años las tareas escolares y me consagré enteramente a su servicio. Aquí parece que es al contrario, que don Juan de Zúñiga el que quería llevarse a Nebrija, ¿no? En la otra parece que no, que más bien era Nebrija que buscaba que Zúñiga le ayudase, ¿no? Que le mantuviese en ese sentido, ¿no? Bueno, después de muerto ya no se puede decir nada, ¿no? Y ahí viene por supuesto la presencia de Nebrija en Béjar. Fecha documentada de Nebrija en Béjar, esta que ven ahí, 26 de abril de 1488, con total seguridad. Es de la crónica de la Orden de Alcántara y es el momento en que se elige que don Juan de Zúñiga crea una encomienda de la Orden de Alcántara, la encomienda de la portuguesa, cerca del pueblo de Campanario, del cual soy yo hijo adoptivo de la localidad, donde he estado muchos años dando clases en Campanario. Y en ese momento, pues, don Juan de Zúñiga crea esa encomienda de la portuguesa, y entre los testigos están el maestro Antonio de Nebrija, el licenciado Miguel de Villalba y el comendador Fray Gonzalo de Quirós, es decir, la gente de su corte, al fin y al cabo. Y eso es estando en Béjar en 26 de abril de 1488. Esa es, digamos, la fecha fidedigna de Nebrija en Béjar. Pero podemos ampliarla. Con el año pasado, en agosto, cuando estuvimos aquí, en el entrenamiento con el Instituto de Estudios Bejaranos, pues estuvimos don José María López de Zuazo y yo hablando sobre don Juan de Zúñiga, a cual también mando un saludo porque acaba de ser operado del corazón y está recuperándose. Nosotros en ese estudio sobre don Juan de Zúñiga lo que hicimos fue ir buscando todos los sitios donde había estado don Juan de Zúñiga, todos los documentos que hay donde lo firmaba don Juan de Zúñiga. Y con eso intentar ver un poco el itinerario por donde se movía don Juan de Zúñiga. De ahí también se puede medio corregir que donde estuviera Zúñiga podía estar también Nebrija, toda su corte, ¿no? Bueno, pues de don Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara, el lugar donde más provisiones firmó, documentos que tengamos recientemente, fue Villanueva de la Serena, con 31 documentos. Pero el segundo lugar donde más documentos firmó fue en Béjar, 21. Después ya por presencia, Zalamea de la Serena, que donde siempre se establece lo de su corte, la corte de don Juan de Zúñiga, Gata, Rozas, etc. Entonces, nosotros se da muy mal, pero bueno, por los prolines lo hablamos mejor, ¿no? Nosotros establecimos ese itinerario de don Juan de Zúñiga. Entonces, por esos documentos fuimos colocando año por año dónde podía estar, dónde estaba don Juan de Zúñiga y dónde podía estar también su corte. Lo que ven en naranja, si lo ven más o menos, medio naranja, medio verdecito que se ve ahí, son las estancias de Béjar, de don Juan de Zúñiga, del maestro de la Orden. Y en el rojo estaría el tiempo en que estuvo don Juan de Zúñiga en Béjar y que probablemente también estuvo en Nebrija. Entonces, evidentemente don Juan de Zúñiga era el hijo de don Álvaro, de Béjar, lo tenemos en el año 79, en el año 80, en el año 81, constancia de que él estaba aquí, ¿no? Año 86, además, el año 86 es el momento de... El 86 y el 88 son las muertes de sus padres, en el 86 muere su madre, y en el año 87, a finales del año 87, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril del 88,
don Juan de Zúñiga está aquí en Béjar. Es fecha ya, más o menos, para que esté don Nebrija con él. Hemos dicho que acabó el curso 85-86, no acabó por el 87, es decir, que Nebrija ya estaba a su servicio en este periodo que ven en el rojo, ¿no? Si don Juan de Zúñiga estaba aquí, y estaba aquí por un motivo que era hacerse cargo de la testamentaría de su madre, el testamento de su madre, de cumplir la voluntad. Además, después va a coincidir que en el año 88 muere su padre, también van a perder presencia los Zúñiga. Esos 6 meses, don Juan de Zúñiga estuvo aquí. Si el 26 de abril, que es la última fecha que tenemos, en el último cuadradito rojo allí, no se ve apenas, es la fecha de ese documento de la encomienda de la portuguesa, que allí estaba Nebrija, pues debemos entender que esos 6 meses Nebrija estuvo viviendo aquí, con don Juan de Zúñiga. Es lo más probable. Bueno, en años sucesivos de don Juan de Zúñiga, ya es distinto. En 1488, como les he dicho, fallece su padre, hereda a su sobrino, las relaciones con su sobrino no son buenas, evidentemente, pierde Plasencia, también los Zúñiga, que se lo quedan los Reyes Católicos, con lo cual don Juan de Zúñiga se desvincula de esta zona. Él había buscado un lugar de aposento en Gata por ser un lugar más cercano a sus dos sitios, digamos, familiares, que eran Plasencia y Béjar. Los duques de Béjar pasaban medio año en Plasencia, medio año en Béjar, ¿no? Al no tener ya nada que ver con esta zona, pues él ya se desliga y entonces pues no le vemos prácticamente por aquí. Solo lo encontramos a don Juan de Zúñiga en el año 93, 94, cuando todavía sigue coleando el tema de la testamentaría de su padre, y en este caso es por el matrimonio de su hermana. Era una de las cuestiones de la testamentaría era el matrimonio de su hermana con su sobrino. Entonces, por eso le encontramos aquí en Béjar en esa fecha, ¿no? De 1493 y 94. Y luego ya, en los últimos 10 años de la vida de don Juan de Zúñiga, en ningún momento aparece por Béjar. Que sepamos, porque yo agregamos documentos de Hacienda en los que no pintaba ya aquí nada, ¿no? Las relaciones familiares eran extensas. ¿Dónde pudo estar Nebrija? En Béjar. Bueno, pues su padre, Carmen sabrá que yo, segurísimo. La residencia de los duques de Béjar, de los primeros, no fue el castillo. No fue el castillo, sino que fue el llamado Palacio Nuevo, que está aquí en la Plaza de la Piedad, que fue el convento de la Piedad. Así los siguientes los Béjar lo donaron para las monjas. Carmen sabe muchísimo más que yo de todo eso. Entonces, es presumible que esa estancia de don Juan de Zúñiga y de Nebrija fuera aquí. Son las fotos que he encontrado un poco de la Plaza de la Piedad. Discúlpenme si no son las mejores. Ahí estaría, ¿no? Esa zona estaría en el hospital el convento de la Piedad, perdón. El convento de la Piedad. Bueno, y eso está cogido de vuestra magnífica obra de historia de Béjar, a los volúmenes, no se ve apenas, ¿no? El convento de la Piedad. Debemos situar esa estancia entonces de Nebrija y don Juan de Zúñiga en ese lugar, en el convento de la Piedad, y en esas fechas, finales del 87 y principios del año 88. Bueno, él nos va contando su vida, Nebrija nos va contando su vida, esa cuenta de mi vida, en el prólogo del diccionario, en este caso del diccionario, del español latino. Y se dedicó, pues, a dar clases, evidentemente, en la corte, a los familiares y a la gente de la corte de don Juan de Zúñiga, y también se dedicó a escribir. Son los tiempos en que va a hacer los diccionarios, va a hacer la gramática castellana, en la que le va a dar fama, pero después. La fama de Nebrija no es por una gramática de la lengua castellana, como todo el mundo se piensa, ¿no? Como me preguntaban ayer en la cadena SER aquí, ¿no? La fama la tuvo por la gramática latina, porque todos los estudios hasta el siglo XIX se han hecho en latín, y era la lengua de estudio, y la lengua universal de estudio. Entonces,
la herramienta, la lengua vehicular, como dirían hoy en día, la lengua vehicular de los estudios era el latín. Por eso su gramática latina es tan importante y por eso se estableció en América también, se llevó a América. Además, Antonio de Nebrija cuidó mucho de sacar el rendimiento económico de eso. Él es, digamos, el precursor de los derechos de autor. Él sacaba mucho dinero de la venta de sus manuales. En Salamanca se estudiaba por su libro de texto y en otras universidades, es decir, que era un negociante, un buen negociante, ¿no? Y encima cuando se lleva todo a América, y sí, pues, dinero y dinero. Y lo dejó bien atado para que sus hijos lo heredaran. Y siguieran con el negocio. Entonces, la importante era la gramática latina. La gramática castellana, digamos que era casi un divertimento, lo que hizo. La importancia que tiene la gramática castellana la damos hoy. Es la primera gramática de una lengua romance en Europa. Antes que una gramática de francés o de italiano, existió la gramática de la lengua castellana, en 1492, como todos saben, ¿no? Entonces, la importancia se la damos hoy en día en esa gramática, pero no fue aquella. Como persona perteneciente a la corte de don Juan de Zúñiga, pues tenía que acompañar también a actos ceremoniales, ¿no? Y sabemos que estuvo en 1490, estuvo en la boda de la infanta Isabel, el mayor de los reyes católicos, con el príncipe Alfonso de Portugal. Los responsables se celebraron en Sevilla por poderes, luego vinieron de camino hacia Badajoz y ahí ya se hizo la entrega de la infanta al reino de Portugal, ¿no? Y Antonio de Nebrija compuso unas poesías, un epitalamio con motivo de la boda celebrada en Sevilla. Es decir, que él estuvo allí, estuvo con los reyes católicos, estuvo con don Juan de Zúñiga, estuvo con todas las cortes. Es probable que también estuviera en otro de los grandes acontecimientos de la historia de España, que es cuando Colón llega a la península ibérica, llegó a Lisboa y después fue a Barcelona. Entonces, la recepción, el recibimiento de los reyes católicos a Colón fue en Barcelona, al año siguiente, en 1493. Y es probable que allí estuviera, porque don Juan de Zúñiga se estuvo en abril de 1493. Estaba allí, estaba con la corte al fin y al cabo de los reyes católicos. ¿Que le acompañase en Nebrija? No está documentado. Cabe dentro de la posibilidad de que estuviera allí o permaneciera en Zalamea en ese momento, ¿no? Pero bueno, no era posible. También nos cuenta una anécdota curiosa, nos la cuenta otro personaje que perteneció a la corte de don Juan de Zúñiga, que era el llamado comentador griego, también el cristiano, que venía de Valladolid, Hernán Núñez, que dice, en la cita bonita, ¿no? Dice que él, el muy venerable y literatísimo varón Antonio de Nebrija, pues el cual y yo, viniendo de Alcántara a Villanueva de la Serena, caminando una noche con agua, vimos este arco en el aire. Se está refiriendo al arco iris nocturno. Están hablando de Aristóteles, como Aristóteles había hablado del arco iris nocturno. Entonces, el comendador griego lo comenta y cita eso, ¿no? Como venían de Alcántara a Villanueva los dos y vieron ese arco iris. La fecha está indefinida. Pedro Martín Baños la situó hacia 1496, un poco por la línea del comendador Núñez. ¿En qué lugares estuvo Antonio de Nebrija residiendo? Tengamos constancia. Pues estuvo residiendo en Alcántara, en la comunidad de Alcántara, que era la sede matriz de la orden de Alcántara, aunque el maestro don Juan de Zúñiga pues, apenas estuvo en la capital, en la capital de su señorío, en Alcántara. Tenemos testimonio de cómo vivió Nebrija en Alcántara. Se le localiza en dos calles distintas. Dos moradas distintas. Estuvo también viviendo en Villanueva de la Serena, donde venimos, en Badajoz. Tenemos testimonio, con la documentación del archivo de la Chancillería de Granada, cómo conocieron Juan Antonio de Nebrija y conocieron a sus hijos allí en Villanueva.
Ahora volveremos con el tema de los hijos y Villanueva. Allí, don Juan de Zúñiga, en 1494, lo que hizo fue renunciar al maestrazgo de la Orden de Alcántara a favor de los reyes católicos. Era la voluntad de los reyes católicos de acabar con esos señoríos, que eran al fin y al cabo, y que cuando muriesen los maestres de las órdenes militares, ellos serían los maestres, ¿no? Murieron los de Calatrava en Santiago y quedaba vivo en Alcántara, y además era joven, con lo cual pues, no cabía esperar su muerte próxima, porque hubo que negociar. Se negoció simplemente renunciar al maestrazgo por una serie de condiciones. Y entre esas condiciones estaba que se le hiciera una casa-convento en Villanueva de la Serena, de la cual él sería abad. Bueno, pues se cumplió la condición y ahí es probablemente donde cuenta el cronista de la Orden, Torres Tapia, que se hizo pintar un cielo con el zodiaco, a imitación del famoso que tenemos aquí en la mesa de Salamanca, ¿no? El cielo de Fernando Gallego. Y allí estuvo pintado, porque tenemos testimonio, ahí tenemos la duda local, la pelea local, allí en la zona negra, que si fue en Villanueva, que si fue en Zalamea, allí nos matamos de vez en cuando estas cosas, ¿no? Y hay documentos que dicen que en esa casa de Villanueva de la Serena estaba el cuarto de los signos, que sería esto, que ya en 1701 cuando estaba pues, bastante de paído. El lugar donde más se le reconoce su estancia a Nebrija es en Zalamea de la Serena, porque se sigue insistiendo que allí fue donde escribió la gramática de la lengua castellana y demás. Las obras no se hacen en un día, ni mucho menos. Es decir, que él lo fue haciendo pues, a lo largo de su vida y en los distintos lugares por los que estuvo. Entonces, tampoco se puede decir dónde se ha escrito una toda, ¿no? Que tenía casa allí, sí, pero también tuvo casa en Cáceres, tuvo casa en Villanueva de la Serena. Pero, claro, desde el siglo XVII está implantado ahí por libros, ¿no? El cargo eclesiástico, nada menos, de González Dávila, que dice que aquí es donde Nebrija pues, compuso el diccionario, compuso la gramática y demás. Y eso pues se va a repetir continuamente. ¿Que vivía ahí? Sí, efectivamente. Tuvo casa en Zalamea y muy probable que era bastante tiempo. Estarían a las espaldas de la fortaleza del castillo de Zalamea de la Serena, más o menos en torno a esa ubicación. Por supuesto ya no queda nada, ¿no? Ya a principios del siglo XX ya decían los cronistas de Zalamea que no quedaba vestigio ninguno de la casa de Nebrija, pero estaría en torno a esa zona. Don Juan de Zúñiga lo que tuvo fue una corte de sabio, al fin y al cabo, no la describe el cronista de la Orden y nos dice pues, quiénes fueron esas personas que estuvieron con él. Bueno, Don Juan de Zúñiga estuvo, pero de Nebrija, evidentemente, no sé si se está viendo, ¿no? Va saliendo más o menos, ¿no? Estuvo el judío Abraham Zapud, también de Salamanca, que era su astrólogo, con él estuvo en Gata, eso sí seguro, en 1486, pero lo que no puede estar es después de 1442, en la corte de Juan de Zúñiga, porque era judío y él fue expulsado, no fue de los que se convirtieron al cristianismo. Él mantuvo su fe judaica y marchó a Portugal. Con lo cual, a partir del año 92 no pudo estar con Juan de Zúñiga de ninguna de las maneras. El maestro Solórzano, que hemos hablado, ¿te acuerdas el verano pasado? Para que estemos hablando tú que eres de música, que has investigado tanto en los archivos de Badajoz, de Plasencia, de Salamanca. El maestro Solórzano, que dice el cronista que era el mejor músico de la época. Y estamos como locos por saber de él, a ver, y en la época pues no conocemos absolutamente nada, ¿no? Y si una persona como Pepa, que está hablando tampoco lo sabe, lo tenemos ahí perdido, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Su médico, Juan de la Parra, que va a ser médico de Isabel la Católica, estuvo, bueno, en todo su corte estaba también la gente de Plasencia, Gutiérrez de Trejo, que era el jurista, en Placencino, Miguel de Villalba, también relacionado con Plasencia, y pues se va también a Villanueva de la Serena. Y estuvo también este personaje que decíamos antes, el comentador griego Hernán Núñez.
Estos son los que tengamos, digamos, documentados de la corte de Don Juan de Zúñiga. En 1503 estuvo a punto de abandonar a Zúñiga, porque Zúñiga vuelve a renunciar a sus posesiones de La Serena porque le han nombrado arzobispo de Sevilla y después cardenal. Entonces, Nebrija maniobra otra vez, buscando un sustento, le piden que vuelva a Salamanca a dar clase, lo hace, le pide que vaya, pero al final renuncia y se va con Juan de Zúñiga a Sevilla, al arzobispado. Parece que estuvo como de secretario de Don Juan de Zúñiga. Pero Zúñiga muere en julio de 1504 y entonces se queda ya sin mecenas. Tiene que buscarse otra vez la vida. En julio muere su protector, Don Juan de Zúñiga, y en septiembre ya está Antonio de Nebrija en la corte de los Reyes Católicos en Medina del Campo. A la reina Isabel le queda un mes de vida, 2 meses de vida es lo que le queda. Bueno, no debió tener demasiada suerte en la corte, con lo cual lo que hace volver, digamos, a lo seguro, volver a las clases a Salamanca. Y vuelve otra vez a la Universidad de Salamanca en 1505. Ahí va a estar esos 8 años, ahí está el año 1513. En el intermedio consiguió un reconocimiento real, el título de cronista real, y con dinero, evidentemente, eran 80.000 maravedíes de sueldo, se buscaba por todos los sitios. Hasta que en 1513 se produce el hecho definitivo que la Carta de Salamanca, que es cuando él se opone a otra cátedra. Bueno, exactamente era la suya, la de gramática, donde todo lo que se estudiaba era su libro, al fin y al cabo, su manual. Pero claro, son las cosas de los grupos laborales y demás. Esa oposición se votaba entre diferentes candidatos. Y votaban los alumnos. Y los alumnos no le votaron a él, votaron a otro más joven. Cosa que me suele pasar, evidentemente, ¿no? Y Antonio de Nebrija pues, se enfadó enormemente, abandonó Salamanca y juró no volver nunca a Salamanca y demás, ¿no? Como que lo habían despreciado justamente donde más le dolía, que era en su cátedra de gramática, ¿no? Bueno, la vida es así. No solo eran los estudiantes, también eran los profesores que le tenían muchas manías, evidentemente. Tampoco era de hacer muchos amigos, ¿no? De buscar conciliaciones, no, de ninguna manera. Es decir, que le pasan facturas entre profesores y a algunos le pasan facturas y le largan, ¿no? Ya desde sus años, evidentemente. Y entonces, cuando consigue la protección de otro gran personaje de la historia de España, el cardenal Cisneros, con el cual ya había mantenido contacto, ya desde 1502, 1503 había tenido el contacto, se habían conocido en Zalamea de la Serena, cuando los Reyes Católicos recibieron con Don Juan de Zúñiga en la corte. Allí hablaron de la Biblia políglota computense y empezó a colaborar en esa Biblia, al final lo abandonó y en 1514, cuando el cardenal Cisneros pues, ya tiene montada su universidad de Alcalá, es cuando Nebrija se va con él. Y se va con él en unas condiciones muy favorables. No le gustaba dar clase a Nebrija. No le dice muchas veces la pesadez de la clase y demás. No era ningún vocacional, ni mucho menos en ese sentido, ¿no? Entonces, esto la Universidad de Alcalá le permitía por falta lo que quisiera. Es decir, el cardenal Cisneros le dio manga ancha para que hiciera lo que quisiera, porque muchas veces esas nunca se quejaban de que faltaba clase, de que no había clase maestro de Nebrija, ¿no? Y ahí va a pasar por los últimos años de su vida, ¿no? En Alcalá de Henares, con bastante libertad, en ese sentido docente. Esa anécdota que cuenta en Gómez de Castro en la vida de cardenal Cisneros, muy famosa, dice que Antonio de Nebrija moraba a par de la imprenta de Guillén Arnau, que era lo que a él le interesaba, los negocios suyos de los libros, ¿no? Y siempre que el cardenal Cisneros iba al colegio, encaminaba por allí y estaba un rato hablando con él. Él en la calle y Antonio en su reja. Estaba concertado el cardenal con su mujer, con la mujer de Antonio de Nebrija, que
que en teoría no le dejase beber vino. Y hay otra instancia que está también documentada, el problema es la adaptación, que periodo se produjo, ¿no? Que es en el lugar de las Brozas, actualmente Brozas, en Cáceres, donde estuvo viviendo su hijo, Marcelo Carlos enseguida, y donde él estuvo. Tenemos documentación que como Antonio de Nebrija estuvo viviendo allí con su hijo. El problema es en qué fecha, qué datación. El rocense, el dramático, el rocense, es una generación, 2 generaciones ya después de él, pues lo contaba, ¿no? Cómo vivió en su pueblo Antonio de Nebrija. Y el problema es exactamente dónde. Bueno, finalmente, Nebrija muere en Alcalá de Henares, el 2 de julio de 1522. La Universidad de Alcalá promete hacer misa, promete hacer la misa eterna, etcétera, perpetua y demás, y hacerle una sepultura. Bueno, las promesas en el momento de la muerte son muchas, según pasa el tiempo se va diluyendo. Y al final, pues, no quedó apenas nada. Lo que sí quedó es el derecho a la casa que habitaba él en Alcalá de Henares para sus hijos Sebastián y Alonso. En este periodo, 1500, periodo alcalaíno, periodo de Alcalá, es cuando fallece su mujer, Isabel de Solís Montesinos. Vamos ya más rápidamente. Tuvo 9 hijos. El mayor, Marcelo de Nebrija, Fray Marcelo de Nebrija, de la Orden de Alcántara, comendador de la Orden de Alcántara, Sebastián y Fabián, algunos lo llaman mellizos, otros no, de la documentación que se coja, Sancho de Nebrija, Alonso Montesinos. Las mujeres sabemos los hijos que tuvo, pero normalmente se solía